Mi nombre es Juan Olivera y para guaraní es Verá. Verá. Yo tengo casado una familia, soy primo hermano, 10 personas acá, con 5 y la bebés, teniendo 2 bebés. Hace 20 años estuvieron acá, él estuvo con su familia y ahora, como ellos sabían que no tenían problema de estar ahí, volvieron a ver si era posible ellos vivir, acampar de nuevo. Nosotros vivimos bien tranquilísimos porque en todo el territorio nacional que nuestro vive, ¿no? Este lado que nos estamos, pero guaraní no tiene frontera, claro que sí. Yo creo que hay como dos partes en cómo miramos los uruguayos a estos vía guaraní. La primera visión fue son indigentes. ¿Por qué? Porque estaban comiendo lagarto, porque estaban, o sea, no viven en una casa. Entonces, todo lo que es diferente para nosotros es menos. Por otra parte, nosotros no estamos acostumbrados a visibilizar indígenas, ni siquiera a menciones sobre ellos, más allá de que tengamos un grupo Mbiá viviendo acá. Acá lo que no tenemos más son grupos que sigan reproduciéndose, porque los descendientes ya forman parte de nuestra propia sociedad. Mis alumnos tienen muchos rasgos indígenas, mucho más que yo. Y uno les pregunta, ellos se sienten mal, no les gusta o se ríen, se ponen nerviosos. Yo no, profesora, ¿qué voy a tener? Me dice mi abuelo, tengo apellido, siempre la gente te dice, no, mi apellido es español, mi apellido es italiano, pero no tiene nada que ver, porque a nosotros nos impusieron los apellidos. A vos te dicen charrúa y a vos te identificás con el monumento de los charrúas, con los quillapí, ¿verdad? Los identificás con el taparrabos. Es como un charrúa congelado en el tiempo. Fíjate que ya pasaron casi 200 años desde esa última foto, vamos a ponerla entre comillas. Ya no viviríamos en tolderías. Ya estaríamos viviendo quizás en comunidad, ¿verdad? Pero ya seríamos pueblos. Yo empecé en mis artículos de la década del 80, empezaba Uruguay es el único país de Latinoamérica que no tiene grupos indígenas, o de Sudamérica que no tiene grupos indígenas. Y bueno, es una realidad en el sentido que si vamos a grupos etnográficos que vivan apartados del resto de las comunidades. En promedio tenemos alrededor de entre 10 y 14%. Eso es casi más o menos como que cada uruguayo tuviera un bisabuelo indígena. Obviamente, como hay mucha gente que sabe que no tiene ningún bisabuelo indígena, quiere decir que habrá otros que tengan 2 o más bisabuelos indígenas. Lo que hay ahora es como una reinvención o un reconocimiento, ¿verdad?, de grupos indígenas, pero evidentemente se ha perdido el nexo. La gente se reconoce como charrúa porque es su memoria oral, memoria familiar, ¿verdad?, la que define que viene de los charrúas. Algunos sí definen que su ascendencia es guaraní, pero bueno, en el CONACHA reunimos a los descendientes de los charrúas. Todavía no existe ningún plan ni programa específico para la población indígena en Uruguay, porque falta ese paso, es el reconocimiento que existimos. Población con ascendencia indígena y algunos que nos denominamos ya indígenas de hoy, del siglo XXI. Después tenemos los indígenas guaraní parlantes, ¿verdad?, que provienen de las misiones jesuíticas que formaron parte inicial de toda la mano de obra rural. O sea, nadie habla de los indígenas misioneros y hay muchísimos descendientes de esos individuos, muchísimos. Si en Uruguay hay indios, creo que es una pregunta abierta que puede tener varias lecturas, ¿verdad? Y que creo que no van a ser respondidas por la genética, sino que es un problema más de autoidentificación. Tenemos grupos, como son los Mbiá, son grupos que se han movido, que van, vienen y que en realidad aparecen visibles
ahora, hace poco. ¿Por qué? Porque desde hace poco nosotros, y de hace poco digo la década del 80, porque es cuando Uruguay le presta atención a los grupos indígenas. Mi abuelo ya hacía morir, ya. Me aconsejaba para hacer este canastito y me mostraba. Entonces yo también no me fui en la escuela, pero en todo el trabajo de mano yo le hago todo. Yo hablo 4 idiomas yo, y sin escuela, y yo sé leer y escribir también. El idioma yo hablo guaraní, español y portugués. Yo desde 4 horas de la madrugada. Las 4 horas yo levanto a hacer mate y nuestro, tempranísimo mismo, que yo levanto a cielo. Yo soy católico, pero muy agradecimiento, yo tengo esperanza del Dios, que sin Dios ninguno vive. Nosotros respetamos mucho con personas todos al lado. A donde que yo vivo, bien tranquilísimo. Nuestra nación no roba nada, ni un palito de fósforo, como dije. Guaraní no hay violencia ni discriminación. Claro. Hay que respetar para el guaraní también, sí.